Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. Y en este video vamos a continuar con la colección de los disfraces de princesas para nuestros capibaras. En el día de hoy vamos a tejer a la princesa Mulan. Vamos a tejer el disfraz para nuestro capibara. Y les comento que este vestuario, al igual que el resto de los que ya hemos tejido, está muy fácil de tejer y rápido de seguir. Así que si han estado realizando la colección, no les va a costar para nada realizar este disfraz. También les comento que el siguiente disfraz que tejeremos será el de la princesa Aurora. Y por aquí les dejaré una imagen con los colores que vamos a utilizar para que ya los vayan ubicando. Así que eso sería todo. Ahora vamos a pasar con la lista de materiales. Comenzando con los colores, vamos a utilizar color verde, rojo, azul y negro. Esos serán los colores que vamos a necesitar. Por aquí les muestro una vez más la marca de hilo que yo utilizo y el grosor de este hilo es de 2 milímetros o 4 hebras. Junto con él voy a estar utilizando mi aguja lanera o ganchillo de 2 milímetros, justo el que la etiqueta del ovillo me manda a utilizar. Luego vamos a necesitar materiales como una tijera, alfileres, aguja lanera para coser el cabello y en caso de querer pegarlo podemos utilizar silicona caliente. Así que esos serán todos los materiales, nada diferente, los mismos que hemos estado utilizando para tejer los disfraces. Lo único que cambia serán los colores. Así que sin más que decirles, vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar tejiendo el vestido y luego tejeremos el cabello. Para el vestido vamos a necesitar 3 colores: verde, azul, rojo y amarillo. Vamos a comenzar primeramente con el color verde. Este vestido es muy similar a los anteriores, así que va a estar bastante simple para las que ya han estado tejiendo princesas capibaras conmigo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a levantar 26 cadenas al aire. Una vez listas, vamos a estar uniendo entre sí el extremo de las cadenas para formar un círculo. Así que ubicamos la primera cadena y en esta tejemos un punto deslizado. Y una recomendación para el vestido antes de comenzarlo a tejer es que realicen los puntos un poco flojos o sueltos en la aguja, para que así le quede a nuestro capibara y no vaya a quedar muy pequeñito este vestido. Si realizamos los puntos un poco más flojos, va a quedar un poco más grande para el capibara, en caso de que eso les haya pasado anteriormente, ¿ok? Así que vamos a pasar con la ronda número 1. Aquí tejimos el punto deslizado y ahora levantamos una cadena. Vamos a iniciar tejiendo 11 puntos bajos. El primer punto bajo lo tejemos en el mismo lugar donde tejimos el punto deslizado. Y vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto hasta completar 11. Y no se olviden de marcar el primer punto. Por aquí entonces ya tengo listos los 11 puntos bajos. Ustedes pausan el video y téjanlos con calma.
Una vez que los tengamos listos, vamos a realizar la primera manga. Vamos a levantar 4 cadenas después del punto número 11. Ahora vamos a omitir o saltar las siguientes 4 cadenas que tenemos enfrente. 1, 2, 3 y 4. En la número 5 vamos a continuar tejiendo el siguiente punto. Los siguientes puntos, ya que aquí en esta parte vamos a tejer 7 puntos bajos, contando este que acabamos de tejer. Una vez listos los 7 puntos, vamos a realizar la otra manga. Levantamos 4 cadenas y ahora vamos a omitir las últimas 4 cadenas que tenemos aquí. 1, 2, 3 y 4. Ahora unimos la ronda entre sí realizando un punto deslizado aquí en el primer punto. Pasamos la aguja y tejemos entonces un punto deslizado. Ya con esto la ronda número 1 estaría lista, así se vería. Y vamos a tener un total de 26 puntos, contando los puntos bajos con las cadenas. Ahora vamos a cambiar de color para azul. Entonces vamos a deshacer el punto deslizado que tejimos. Siempre se me olvida que tengo que cambiar de color. Así que bueno, en vez de tomar el color verde para realizar el punto deslizado, tomamos el color azul. Y hacemos lo mismo, el punto deslizado. Cortamos el color verde y vamos a realizar un nudo entre los dos colores para que no se vayan a soltar. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar con la ronda número 2. Quedamos en el punto deslizado y levantamos una cadena. Vamos a tejer aquí 11 puntos bajos iniciales. El primero, ya saben, lo tejemos aquí en el mismo punto donde tejimos el punto deslizado para que de esa forma no nos vaya a faltar ningún punto al final de la ronda. Tejemos aquí 11 puntos bajos. Aquí vamos a marcar el primer punto de la ronda y ahora sí, ya terminamos. Vamos a tejer ahora 4 puntos bajos aquí en el espacio de las cadenas, donde tenemos la primera manga. Pasamos la aguja y tejemos un punto bajo, 2, 3 y 4. Ahora llegamos a esta parte donde tenemos 7 puntos bajos. Vamos a tejer aquí 7 puntos bajos en color azul. Ubicamos muy bien el siguiente punto que tenemos luego de las cadenas y tejemos. Y 7. Y por último, para finalizar, tenemos aquí la última manga, las últimas cadenas. En esta vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, hemos llegado al final de la ronda. Vamos a tener aquí un total de 26 puntos bajos. Y vamos a unir la ronda entre sí realizando un punto deslizado en el primer punto que marcamos. Pasamos con la ronda número 3, levantamos una cadena
e iniciamos. En esta ronda vamos a tejer 26 puntos bajos, uno sobre cada punto. Marcamos el primer punto y vamos a ir tejiendo. Y aquí justamente ya finalicé. El vestido va a ir tomando forma a medida de que lo vayamos tejiendo. Así que ahora vamos a cerrar la ronda realizando un punto deslizado en el primer punto. Solo que ahora vamos a cambiar de color para amarillo. Así que este punto deslizado lo tejemos en color amarillo. Cortamos el color azul y vamos a atar los colores para que no se vayan a salir. Pasamos entonces con la ronda número 4. Levantamos una cadena y vamos a iniciar aquí en el primer punto tejiendo un punto bajo. Lo marcamos enseguida. Y ahora en el siguiente punto vamos a tejer un aumento, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Esto lo vamos a repetir en toda la ronda. Un punto bajo y un aumento. Vamos a repetir esto hasta finalizar la ronda. 13 veces en total, 13 en total. Entonces por aquí ya finalicé mi última secuencia de un punto bajo y un aumento. Esta sería la secuencia número 13. En total vamos a tener esa cantidad de secuencias o repeticiones. Entonces vamos a tener también un total de 39 puntos bajos. Una vez que finalicen, vamos a cerrar la ronda con un punto deslizado en el primer punto. Pasamos con la ronda número 5, levantamos una cadena e iniciamos. En esta ronda y la ronda número 6 vamos a estar tejiendo 39 puntos bajos en ambas rondas. Marcamos aquí el primer punto bajo y entonces vamos a tejer la ronda número 5 y la número 6. 39 puntos bajos en las dos rondas. Al llegar a la número 6 vamos a realizar un punto deslizado aquí para cerrarla. Cortamos el hilo, lo escondemos aquí en la parte del interior del vestido y ya con eso finalizamos la primera parte del vestido. Y justamente así es como se vería. Aquí ya finalicé las dos rondas, la número 5 y número 6. Y cerré por completo, corté el hilo y así. Entonces sería el resultado. Solamente nos falta una cosita más, que será una línea en puntos deslizados que vamos a realizar entre la ronda número 2 y 3. Así que vamos a tejer esta ronda de puntos deslizados. Vamos a ubicar nuestro color rojo y nos ubicaremos aquí en las uniones de las rondas. Ahora vamos a ubicar la ronda número 2. La 1 sería la que tenemos en color verde y la 2 la que tenemos en color azul. Entre estas dos rondas nos vamos a ubicar para tejer y vamos a ubicar también el primer punto de estas dos rondas.
Por aquí pasamos la aguja hacia el interior del vestido y vamos a traer nuestro color rojo. Es importante realizar en la puntita del color rojo una cadena o una lazada para esta pasarla por acá. Y ahora sí vamos a tejer los puntos deslizados. Son bastante simples. Vamos a ir pasando la aguja al siguiente punto, traemos hilo y tejemos el punto deslizado. Pasamos la aguja, traemos el hilo y el punto deslizado. Esta lazada que vamos a tener en la aguja vamos a dejarla sueltita así, para poder realizar los puntos deslizados cómodamente. Entonces así vamos a ir haciéndolo hasta llegar al final. Y por aquí les muestro cómo ya llegué a el último punto. Y vamos a intentar que esta hilera se fusione entre sí. Entonces vamos a realizar un punto deslizado también en el mismo punto donde comenzamos. Donde pasamos la lazada inicial para realizar el punto deslizado, el primero. Aquí vamos a pasar la aguja de nuevo, nuestro ganchillo y realizamos un punto deslizado más para que de esta forma la línea se fusione entre sí. Vamos a esconder aquí hacia la parte de adentro el hilo y este luego lo escondemos aquí. Entonces con esta línea ahora sí estaría listo el vestido de Mulan. Esta línea le viste muy bien y el vestido toma el aspecto completo del vestuario de nuestra princesa. Luego se lo colocamos a nuestro capibara y ya con eso estaría listo. Así que vamos a pasar a tejer el cabello, la última pieza para finalizar esta princesita. Así que vamos a pasar a tejer el cabello, para él vamos a utilizar el color negro. Este cabello es muy similar a los otros que hemos tejido para las otras capibaras. Así que vamos a iniciar primeramente levantando 7 cadenas al aire. Vamos a tejer alrededor de las cadenas puntos bajos. Así que vamos a ubicar la cadena número 6. En esta vamos a comenzar tejiendo un aumento de punto bajo. Enseguida marcamos el primer punto. Ahora en las siguientes 4 cadenas que tenemos vamos a tejer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. Luego de los 4 puntos bajos nos va a sobrar una cadena, justamente la cadena número 1, y en ella vamos a tejer 3 puntos bajos. En la misma cadena tejemos los 3 puntos bajos. Ahora ya estaríamos al otro lado de las cadenas y aquí en este lado tejeremos 5 puntos bajos, uno en cada cadena. Vamos a estar tomando solamente un lado de las cadenas. Aquí no se visualiza muy bien porque es color negro, pero vamos a ir tomando solamente una hebra de las cadenas para ir tejiendo. 5 puntos bajos. Ya tengo 3,
4 y el último. Por aquí esta cadena se esconde un poco, la número 5. Ahora sí, la ronda número 1 ya estaría lista con un total de 14 puntos bajos. Igualmente, realicen el conteo de los puntitos para asegurarse de tener 14. Ahora vamos a pasar a tejer los mechones. Serán 14 mechones en total, cada uno de ellos lo vamos a tejer en un mismo punto. Todos los mechones serán del mismo tamaño, excepto el mechón número 8, que será bien pequeñito, y ese va a formar parte del flequillo. Así que yo estaré tejiendo con ustedes el mechón número 1, que es el tamaño que vamos a utilizar para todos los mechones, y también estaré mostrándoles cómo se teje el mechón número 8. Así que vamos a comenzar con el número 1. Retiramos el marcador y en el mismo lugar donde lo teníamos, aquí vamos a tejer el primer punto bajo del primer mechón. Este lo marcamos. Y ahora vamos a levantar 12 cadenas al aire. Cadenas. Ahora vamos a estar tejiendo puntos bajos sobre las cadenas para llegar otra vez aquí a la ronda número 1. Así que vamos a comenzar en la cadena número 11. Aquí tejemos un punto bajo. Pasamos a la siguiente y tejemos el otro punto bajo. Y así vamos a tejer hasta completar 11 puntos sobre las cadenas. Por aquí ya tenemos los 11 puntos. Y por último vamos a realizar un punto deslizado en el mismo punto bajo que tejimos antes de levantar las cadenas. En el mismo lugar tejemos el punto deslizado para que así este mechón se fije en el punto. Entonces este será el tamaño de todos los mechones del cabello, excepto del número 8. Y para tejer el próximo mechón, el siguiente, simplemente pasamos al siguiente punto y ahí comenzamos de nuevo. Un punto bajo, 12 cadenas, luego 11 puntos bajos sobre las cadenas y un punto deslizado en el mismo punto. Así que voy a tejer con ustedes el mechón número 8 por aquí. Sé que aquí no iría el mechón número 8, pero lo voy a tejer para que ustedes vean. Una vez que lleguen a ese mechón, lo que haremos será lo siguiente. Tejemos un punto bajo, luego vamos a levantar 5 cadenas. Y sobre ellas vamos a tejer 4 puntos bajos. Comenzamos en la cuarta cadena y tejemos los puntos. Ya tengo aquí 3 y uno más, 4. 4 puntos bajos sobre las cadenas y luego un punto deslizado en el mismo punto. Como vieron, este mechón no tiene nada de diferente, solamente que tejemos menos cadenas que estos, los grandes. En los grandes tejemos 12 cadenas y en el pequeñito, en el número 8, tejeremos 5 cadenas. Así que en pantalla les dejaré exactamente el patrón del cabello y yo voy a tejer mis mechones y ya vuelvo para mostrarles. Entonces por aquí ya tejí hasta el mechón número 14. De esta forma es como les quedará el cabello si siguen las instrucciones del patrón.
el mechón número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí estaría el número 8 bien pequeñito. Como verán, este es el lugar donde vamos a tejer el mechón número 8, ¿ok? No aquí al comienzo. Esa demostración la hice solamente para que vieran el tamaño de él. Pero aquí les muestro exactamente cómo les quedará el cabello. Entonces aquí el mechón número 8, el 9, aquí volvemos con el mismo tamaño que teníamos acá en los mechones del comienzo del 1 al 7, el 9, 10, 11, 12, 13 y 14, estos del mismo tamaño con estos. Todos son exactamente iguales excepto el número 8. Así que pausen el video, tejan sus mechoncitos, su cabello y ahora, una vez que los tengan listos, vamos a pasar a colocarlo sobre nuestro capibara. Primero, para posicionar el cabello vamos a ubicar el lado de los puntos. Este sería el lado derecho de los puntos. El lado derecho debe quedar hacia afuera. Luego vamos a posicionar la ronda número 1 del cabello con la ronda número 1 del capibara. Una vez que las sincronicemos con 2 alfileres, ahí sí vamos a comenzar a colocar los mechones. También muy importante que el mechón número 8, el más pequeñito, nos quede aquí enfrente. Es decir que en la parte posterior, en la mitad posterior, vamos a comenzar con el número 1, con el mechón número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego el 7, 8 y 9 quedarán para la parte del flequillo o la parte anterior de la cabecita, justamente delante de las orejitas. El 7, 8 y 9. Luego el 10, 11, 12, 13 y 14 quedarán hacia atrás, detrás de las orejitas. Y estos estarán formando toda la parte posterior junto con los primeros. Y cada mechón pues lo vamos a colocar uno al lado del otro con su respectivo alfiler a la altura de las mejillas. Y también aquí en la parte del flequillo colocamos 2 mechones delante de las orejitas. Aquí el primero y aquí el segundo. Ahora el mechón número 8, el más pequeñito, lo vamos a dejar suelto así. Una vez que los tengan posicionados, ahora deberán coserlos o pegarlos. En mi caso estaré cosiéndolos con mi aguja lanera. Este paso lo haré fuera de la cámara, pero es bastante simple. Vamos a estar dando una puntada que tome un punto del capibara y un punto del mechón. Así se vería el cabello una vez cosido o pegado en su lugar. Ya por aquí finalicé a mi hermosa capibara Mulan. Miren nada más qué hermosa que nos ha quedado. Espero que hayan podido realizar el paso a paso sin ningún problema. En caso de que hayan encontrado algún error en el patrón, por favor notifíquenme en los comentarios. Así que hasta aquí llegará el tutorial de esta hermosa princesa. Si ustedes quieren compartir sus resultados conmigo,
pueden hacerlo vía Instagram @nudoytejido. Pueden enviarme una fotito de su capibara o alguna pieza que hayan tejido en este canal, o también pueden etiquetarme en su publicación de Instagram. Así podré estar viendo sus hermosos resultados. La siguiente princesita que tejeremos será Aurora o la Bella Durmiente. Por aquí les dejo una fotito para que puedan ver los colores que vamos a necesitar. Así que hasta aquí el tutorial, no olviden darle un like y suscribirse al canal. Un gran saludo les envío, nos estaremos viendo en el próximo video de amigurumis. ¡Chao!